Muy feliz sábado para todos, queridos hermanos. Bienvenidos a este programa de adoración. Estamos dándole una bienvenida a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, a través de también todas las plataformas sociales. Bienvenidos, y vamos a cantar en esta hora un canto especial. Esperamos que puedan unirse con nosotros ahí desde sus hogares. Alabemos a Dios porque Él dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Por su bondad, por su misericordia y porque Él pronto viene por un pueblo fiel y verdadero. Entonemos el himno 446 y el himno se titula Más cerca, oh Dios, de ti. En esta hora queremos tener palabra de oración y vamos a entonces inclinar nuestro rostro para conectarnos con el Todopoderoso. Querido Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que podemos por la fe acercarnos a ti a través de la oración. Donde quiera que se encuentren nuestros hermanos de nuestra iglesia de Laguna Niguel, en esta hora en sus hogares, Señor, también puedan recibir la bendición a través del estudio de tu santa palabra.
que puedan también, Señor, recibir fortaleza, que puedan en estos momentos recibir, Señor, seguridad, confianza, paz en sus corazones, esa paz que solamente Cristo da, que sobrepasa todo entendimiento, y que podamos ser guardados por la fe en tus brazos. En esta hora queremos suplicar una bendición especial por el doctor Oger de la Rocha, quien trae la disertación de tu santa palabra. Señor, utilízale a él en esta hora a través del tema que él tiene hoy preparado, de origen divino. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo solicitamos y lo pedimos humildemente. Amén. Amén. Bien, queridos amigos y queridos hermanos, esta mañana tenemos un invitado especial, el doctor Oger de la Rocha. El doctor Oger de la Rocha es de origen mexicano, es un profesor. Bienvenido, doctor. Y le acompaña también su esposa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en este sábado. Y nuestros hermanos están saludándole y dándole una también bienvenida virtual. Así que esta mañana tendremos el gusto de escuchar el tema del doctor de origen divino. Que sea de una bendición para todos en este momento. Doctor, es su tiempo. Es un privilegio para mí, para mi esposa, el estar aquí en la iglesia de Laguna Niguel. Hoy es marzo 14 del 2020. Estamos en plena efervescencia del coronavirus y cumpliendo con las restricciones que el gobierno ha puesto. Obviamente no hay una reunión formal aquí en la iglesia. Ustedes nos están acompañando a través de sus casas. Cumpliendo con los requisitos del gobierno, no debe de haber más de 6 personas en una reunión y eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero esperamos que todos ahí donde están puedan estar también disfrutando con nosotros, alabando a nuestro Dios. Y voy a empezar primeramente con el tema de origen divino, como ya anunció el pastor, y posteriormente estaré hablando acerca del coronavirus. Después de la oración final voy a estar hablando del coronavirus. No sé si algunas de las personas quieren a través de Facebook mandar algunas de las preguntas. Tal vez el hermano agarra uno de los micrófonos por allá, la hace en público y yo trataré de contestarla. Aunque voy a exponer primero y ya si queda alguna duda, pues entonces estaría contestando algunas de esas preguntas que hay allí que a lo mejor no haya contestado, que no haya mencionado en el tema. Así que gracias por acompañarnos a través de todas las plataformas que ahora tenemos. Algunos estarán viendo este programa posteriormente, algunos están en vivo ahorita, otros lo verán después. Y también se subirá a YouTube. Entonces empezamos con el tema, origen divino. En otros lugares donde he dado este tema, empiezo preguntando ¿cuántos se sienten orgullosos de ser miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y obviamente casi es unánime la respuesta, amén. Todos se sienten orgullosos. Y probablemente algunos de los que nos están escuchando también su respuesta sea esa, yo me siento orgulloso. Pero mi pregunta es, ¿se irán a seguir sintiendo orgullosos después de que yo termine con el tema? Ojalá que sí. Ojalá que ese sea un sentir que tenemos siempre, sentirnos orgullosos del Dios al cual servimos. Pero voy a hablar de salud. Y según la estadística nos dice que en la actualidad hay 4 enfermedades que básicamente están acabando con millones de personas a nivel mundial. No miles que está destruyendo el coronavirus, millones cada año a nivel mundial. Y esas 4 enfermedades son cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares
y la hipertensión, que podría estar dentro de las enfermedades cardiovasculares que abarcan tanto el corazón como los vasos sanguíneos de nuestro cerebro. El conocido stroke, como le llaman aquí en Estados Unidos. ¿Por qué estas enfermedades están acabando con la población mundial? Sencillamente por el estilo de vida que como seres humanos tenemos. Si vamos a la estadística, veremos que a principios del siglo pasado, siglo XX, las causas de muerte eran diferentes a las que se tienen en la actualidad. Se tenía un promedio de 50 años de vida más o menos, cuando ya la persona andaba por los 40, ya era una persona viejita, ahí viene el viejito. En la actualidad se calcula que el índice de vida o el promedio de vida son 77 años. Pero hay varias diferencias entre las personas que vivían a principios del siglo pasado y las que estamos viviendo en el actual. Algunas cosas que había antes, por ejemplo, las personas se levantaban temprano en la mañana, antes de que el sol saliera incluso, se acostaban temprano, cuando se ocultaba el sol era hora de ir a dormir. En el día estaban en el campo haciendo ejercicio con el azadón, la pala, deshiervando, haciendo diferentes cosas, sudando, por lo tanto tomando el montón de agua. Tomaban sol durante casi todo el día. En la actualidad no hacemos ejercicio. Nos levantamos, sí, cuando todavía no amanece, nos metemos a la oficina, regresamos a la casa cuando ya anocheció, y no tomamos sol en todo el día. Pasamos sentados en el escritorio, frente a la computadora, no hacemos ejercicio. Como no nos da sed, no tomamos agua, pero estamos trabajando y estamos comiendo. En el pasado comían una gran cantidad por la gran actividad que tenían y no sufrían las enfermedades que tenemos ahora. Pero sí se nos quedó la costumbre de comer a nosotros como que si fuéramos agricultores. Eso ha hecho que nuestra sociedad sea una sociedad obesa. Y precisamente todos estos malos hábitos son los que han hecho que estas 4 enfermedades estén acabando con la población a nivel mundial. El ejercicio que más hacemos en la actualidad es con el dedo, para aplastarle ahí al Facebook, al chismebook, le digo yo, aunque a veces nos sirve para cosas buenas como la que estamos haciendo ahorita, a estarle aplastando al control de la televisión. Antes teníamos que levantarnos por lo menos a cambiarle, ahora no, simplemente un botón o todavía más, ya ni siquiera el botón, ya lo programan. ¿A qué horas quiere que se encienda? Y la televisión se enciende como que si alguien le hubiera venido a encender un fantasma, no sé. Y ya está la programación que usted quiere. O pregrabó 3, 4, 5 programas y a la hora que usted quiere que esos programas se empiecen a ver, los empieza a ver. Entonces esto ha traído todas estas enfermedades, recalco. Y si hablamos más o menos de ellas, solo estas 4 enfermedades están matando más de 20 millones de personas anualmente. Y ahora nosotros estamos en pánico, en histeria se va a oír mal como lo digo, pero esa es la realidad. Unos pocos miles de personas que están muriendo. Y van a entender más esto cuando hable del coronavirus posteriormente. Pero ¿y todos estos millones de personas que están muriendo? ¿Quién se preocupa de ellos? Sin embargo, los gobiernos se dieron cuenta que estas 4 enfermedades eran prevenibles. Y hay algunas culturas que nos dieron esa pauta, ese indicativo, como esa guía para que nos diéramos cuenta y que todos pudiéramos prevenir esas enfermedades, pero no hemos hecho caso. Se destacan algunos grupos, por ejemplo, la gente de China, por sus hábitos de alimentación. Por miles de años han consumido la soya, excelente antioxidante, previene de muchas enfermedades. No comían carnes rojas, sí, pescados, mariscos, que también les ha traído algunas enfermedades. Es uno de los países donde más cáncer hepático existe debido a un
parásito que hay en el pescado y los mariscos, pero no tenían muchas enfermedades como las que ya mencioné. Tenemos otro grupo, la gente de la India. La gente de la India, por su religión, creen ellos que las reses son sagradas. Así es que ellos, va a pasar su majestad la reina vaca, y hasta le hacen reverencia, pase. Si a ella se le ocurre ponerse a comer en medio de la carretera porque es un terreno rural, pues entonces se detiene o no le sacan la vuelta, pero a ella no la van a molestar. Usted llega a la India y pide que le sirvan un bistec de res y primero lo destazan a usted y luego le sirven el bistec, porque la res no la van a tocar, es sagrada. Tenemos otro grupo, la gente del África. En África no tienen un montón de enfermedades que adquieren cuando se vienen a vivir a nuestra cultura, la cultura norteamericana o la cultura del occidente, podemos llamarle. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y cosas que allá no comía, las vienen a comer aquí. Y entonces, ¿qué tiene? Las enfermedades que tiene la gente de aquí. Pero hay un cuarto grupo que quiero mencionar, que se destaca extraordinariamente por sus hábitos, y son la gente de Israel o los judíos específicamente. Por su cultura, su religión, tienen algunas prácticas. Por ejemplo, practican la circuncisión. Así es que las mujeres judías tienen menos cáncer de cervix, menos cáncer de útero. El útero es lo que algunas personas llaman la matriz, y el cervix, la entrada de la matriz. Pero también por esas prácticas que tienen, ellos consumen solo productos que sean kosher. ¿Qué quiere decir? Que están bendecidas por su pastor o rabí o su dirigente espiritual, en primer lugar, pero también tienen algunas normas, consumen algunas carnes, pero tienen una forma especial de preparar esas carnes, tanto cuando ya la van a cocinar como preparar el animal desde que lo están alimentando antes de que éste muera. ¿Para qué? Para que tengan menos enfermedades que la que tienen otras personas que no toman esas precauciones. Nos ha tocado estar con mi esposa como unas 4 veces en New Jersey, y allí hay muchos judíos. Incluso en una de las veces que fuimos, el gobernador del estado de New Jersey era judío. Muchas de nuestras hermanas adventistas trabajan en las casas de esos judíos, y eran tan extremistas en su alimentación que aun cuando la hermana fuera vegetariana, no le permitían meter su comida dentro de la casa porque no se fueran a contaminar. Así que la hermana tenía que salir a comerse sus vegetales allá afuera para no contaminar la casa de estos judíos. Pero hay un quinto grupo que se destaca en forma especial, y esos son los adventistas del séptimo día. Y usted va a decir, pues por eso es que me siento orgulloso yo. Y ahora le pregunto, ¿y de qué se siente orgulloso usted si usted no practica los principios que los adventistas del séptimo día tienen? Qué feo es este doctor. Nunca me habían dicho así. Esa es la realidad. ¿De qué nos sentimos orgullosos si no practicamos los principios que la iglesia tiene? La iglesia adventista se ha destacado en asuntos de salud como la máxima en cuanto a prevenir enfermedades. Recuerdo que hace unos años atrás, y no empiecen a sacar mi edad, tengo 18 por si no lo sabían, ¿okay? Por allá en los 80, cuando yo estudiaba medicina, tenía poco tiempo de haberme hecho adventista, y entonces estaba leyendo en mi libro de medicina, el libro de parasitología de Brown, y al estar viendo las parasitosis transmitidas por el cerdo, decía que los adventistas del séptimo día, entre otros más que había allí, no tenían ciertas enfermedades porque no consumían ese tipo de carne. Y me llamó la atención, los adventistas están aquí y yo soy adventista, interesante. Después, en segundo año de medicina,
estaba leyendo el libro de Patología de Robbins, un libro gruesote, no sé, como más de 2000 páginas, yo creo que tiene, no recuerdo exactamente cuántas, pero un libro grueso. Y estaba leyendo acerca del cáncer gástrico. Y como cosa interesante, decía ahí nuevamente, los adventistas del séptimo día tienen menos cáncer gástrico porque casi no consumen carne. Oh, interesante, dije yo. Después me tocó tener en mis manos, yo veía en aquel entonces, una revista, El Centinela, donde le hacían una entrevista a un médico adventista. Y él daba estadísticas de la población en general comparado con los adventistas. Y él decía en aquel entonces, estoy hablando de la época de los 80, la década de los 80, decía que los adventistas del séptimo día vivían en promedio 5 años más que la población en general. Que los adventistas del séptimo día tenían un 50% menos de ataques del corazón, que los adventistas tenían menos diabetes, que los adventistas tenían menos cáncer en general. Y yo dije, oh, esto está interesante, estos son los adventistas. Y yo era adventista, como había dicho. Pero eso no terminó allí. Posteriormente siguieron apareciendo estudios. En aquella época había más o menos 105 estudios, ahorita hay como unos 230, tal vez más ya, donde los adventistas se destacan en asuntos de salud. Posteriormente, en países como Noruega, Polonia, Holanda, países desarrollados, estaban haciendo comparaciones con los adventistas. Y en países como Polonia decía que los adventistas vivían de 5 a 7 años más que la población en general, especialmente las mujeres 7, los hombres 6 en algunos de los casos. Decía que los adventistas del séptimo día, en países desarrollados, había un 54% menos de ataques del corazón, que había menos cáncer. Y posteriormente, cuando se forma la Unión Europea, entonces ellos crean sus propias leyes de salud para que los habitantes de la Unión Europea tengan una mejor expectativa de vida. Y entre las normas que ponen en un documento legal, ellos escriben algo más o menos parecido a lo siguiente: los adventistas del séptimo día tienen menos cáncer gástrico, repiten ellos, de estómago. ¿Por qué? Porque no consumen tabaco, café y comen más frutas, verduras, granos y semillas. Interesante, en un documento legal. Así es. Eso no terminó allí. Posteriormente, ya graduado de medicina, me tocó estar viviendo en Costa Rica, Centroamérica. Y ahí me tocó trabajar en varios programas de radio. Pero uno de ellos que recuerdo con mucho cariño es Clínica Abierta, que todavía se continúa transmitiendo ahora desde Puerto Rico por el doctor Elmo Rodríguez, pero a su servidor me tocó iniciarlo. En aquel entonces nosotros teníamos 17 países que se conectaban en vivo y retransmitían el programa en 35 frecuencias de radio. Se grababan los programas y se mandaban a Inglaterra, y ahí se transmitía todo lo que es la ventana 1040. ¿Y qué es eso? Algunos lo saben. Es la extensión territorial que hay entre el meridiano 10 y el meridiano 40. Nos dejó en las mismas. Bueno, les digo que es la extensión territorial que abarca todo el norte de África, toda Europa y parte de Asia. Y ahí se estaba transmitiendo el programa. No sé cuánto lo entenderían porque no todo el mundo habla español allá, pero se transmitía ahí el programa de Clínica Abierta. Así es que yo tenía personas que me ayudaban a leer revistas y libros. Teníamos revistas actuales donde estábamos buscando información. Y en una de esas veces
uno de los muchachos me dice: oiga, doctor, aquí tengo un artículo bien interesante, ¿quiere que se lo lea? Le digo: primero dígame de qué habla y entonces le digo si me lo lee. Y era la revista Prevention. Estoy hablando de mayo del 2000, abril del 2002, si no mal recuerdo, pero era el 2002. Y entonces me lee el título y dice allí: los adventistas del séptimo día viven 10 años más que la población en general. Y yo dije: ¿qué? Claro que me interesa, léalo, le dije. Y me leyó el artículo de esa revista, Prevention, en español. Y ahí hablaba de un estudio que se había hecho entre 34,000 adventistas. Había muchos estudios que se habían hecho, pero ahora por primera vez se estaba dando a conocer por qué los adventistas vivían en promedio esos 10 años. Solo por el hecho de hacer ejercicio, mencionaba ahí entre otras cosas, los adventistas prolongaban su vida en 3 años más. Solo por el hecho de que los adventistas comían algún tipo de nuez u oleaginosa por lo menos 5 veces por semana, tenían otros 3 años más de vida. Y así seguía describiendo cada una de las cosas que hacía que en total sumaran los 10 años. Al siguiente año estaba otra vez leyendo la misma revista Prevention, pero ya de ese año actual. Y entonces, el primero era 2002, 2003, decía otra vez acerca de esas oleaginosas que se habían encontrado en ese estudio. Posteriormente me tocó venir a vivir ya acá a Estados Unidos. Estaba predicando en diferentes lugares y dando este tema. Y una de esas, estábamos por el Valle de San Fernando. Nos invitaron a comer a la casa después de haber predicado en el culto divino. Y mi esposa me dice: mira, Auger, aquí está la revista que tú mencionas, porque yo mencionaba la revista National Geographic, que tenía un artículo donde el escritor no adventista había escrito acerca de los 3 grupos más longevos, los grupos que más viven a nivel mundial. Y uno de ellos eran los adventistas del séptimo día de Loma Linda. Y le dije a mi esposa: a ver, descríbeme la revista. Si no mal recuerdo, era National Geographic de noviembre del 2007. Y entonces mi esposa me describió las imágenes que allí había. Y una de las fotografías que estaban allí era una jovencita que le habían tomado la fotografía llenando el tanque de gasolina de su carro. Acababa de renovar su licencia. Solamente tenía 97 años. Una jovencita. Otra de las fotografías que había allí era otro jovencito esquiando en la nieve con esos, no sé cómo les llaman, esquís largos que se impulsan con unos fierros que llevan en las manos. Y ese jovencito tenía en ese entonces 100 años. Adventista del séptimo día. A uno de mis hijos le interesó el tema y se puso a investigar y encontró el reportaje de uno de los doctores de Loma Linda, donde le preguntaban: ¿y qué siente usted de ver que todos sus pacientes son menores que usted? Uno podría pensar: es un pediatra. No, era un cirujano, un cardiólogo. Pero todavía a sus 97 años se encontraba operando, adventista del séptimo día, con un pulso que en el calibre que tiene la cabeza de un alfiler se pueden poner hasta 100 puntos de cirugía. Para eso hay que tener un pulso extraordinario y él lo estaba haciendo. Pero allí no terminó todo. Este estudio le interesó a una persona que tal vez algunos de ustedes conozcan, de apellido Arbusto. Oh, se me olvida que ustedes son gringos.
de apellido Bush, el presidente, uno de los presidentes anteriores, y mandó llamar a los adventistas del séptimo día para que fueran a la Casa Blanca y les preguntó por qué era que la iglesia estaba avanzando tanto en ganancia de almas, pero sobre todo, ¿qué era eso del asunto de salud del que hablaban? Y le interesó tanto que dijo: aquí hay dinero, quiero un estudio más amplio. Y el objetivo era que se hiciera una encuesta entre 125,000 adventistas del séptimo día. Y se empezó a hacer con fondos federales, estatales y locales. No se consiguieron los 125,000, se consiguieron 90 y tantos mil todavía, si no mal recuerdo. El año pasado una doctora, que yo recibo una revista de esa persona, estaba haciendo un resumen de ese estudio que había hecho Loma Linda y ahí mencionaba 90 y tantos mil que se habían logrado encuestar. Y nuevamente repetía lo mismo: los adventistas viven en general 10 años más que la población en general. Y usted se siente orgulloso, pero usted no practica los principios, entonces obviamente no va a vivir los 10 años más que viven los adventistas que sí practican los principios de salud. El asunto no quedó allí. Este reportero de National Geographic quedó tan impresionado con los resultados que había visto, especialmente Loma Linda, que posteriormente él escribe un libro titulado Blue Zones, las zonas azules, lugares donde la población llega a vivir más de 100 años, un buen porcentaje de ella. Y ahí volví a hablar de los adventistas de Loma Linda y de los principios cristianos que estos adventistas tienen. Ahí no quedó el asunto. Hubo un cineasta de Hollywood que se interesó en salud y estuvo haciendo encuestas en 3 de nuestros hospitales, en Loma Linda, en el Hospital Santa Elena y en uno de los hospitales de Florida. Un hospital que parece más bien un parque de diversiones, es para niños. Lo creó la Iglesia Adventista junto con fondos de Disneyland. Y entonces el niño llega a internarse y le dicen: ¿qué ambiente quieres? ¿Zona, desierto, lago? Y todo está dentro como que estuviera en ese ambiente. Este cineasta terminó su reportaje, lo editó y se ha publicado, lo han pasado, exhibido en varios de los canales más importantes de televisión de acá de Estados Unidos. Como resultado de esta investigación, este cineasta se hizo vegetariano. Y tú y yo, que estamos aquí en la Iglesia Adventista por 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, que hemos venido oyendo el mensaje vez tras vez, tras vez, tras vez, todavía no hemos decidido a dejar de comer productos que son nocivos para nuestra salud. Pero para que podamos entender mejor lo que involucra el mensaje de salud de nuestra iglesia, es importante que entendamos cuál es el origen espiritual de nuestra iglesia. Nuestra iglesia no se formó porque a alguien se le ocurrió y dijo: voy a formar una iglesia donde uno de los pilares que hay allí sea la salud. No, nuestra iglesia comenzó con Guillermo Miller, un miembro de la iglesia metodista que estaba interesado en saber más de las Sagradas Escrituras y comparaba texto con texto, versículo con versículo, y no avanzaba hasta que encontraba qué era lo que eso significaba. Y un día de tantos estudiando su Sagrada Escritura, encontró que Jesús, según lo que él entendió, iba a volver en un tiempo que él calculaba que todavía iba a estar vivo. Y se interesó y estudió por 7 años la profecía. Finalmente,
Un día le dijo a Dios: Señor, yo no sé si tú quieres que yo proclame este mensaje, que lo dé a conocer. Esa es la peor cosa que podemos hacer, preguntarle a Dios qué queremos o qué quiere Él que nosotros hagamos, cuando ya sabemos la respuesta. Miller la sabía, pero todavía como que le preguntó a ver si Dios le decía que no. Pero ese día, cuando oró si debía proclamar este mensaje: tío, no tenemos quien nos predique en la iglesia del huerto. Miller se enojó tanto que salió de la casa y se fue al huerto a caminar. Me imagino que pateaba lo que encontraba en el camino del coraje que tenía. ¿Cómo era que Dios le estaba diciendo que fuera a predicar esa misma noche? No podía ser. Y estaba enojado. Media hora caminó en el huerto y volvió adentro y le dijo al sobrino: vámonos, voy a predicar. Esa noche predicó con tal entusiasmo que la gente quedó sorprendida. Hermano Miller, este mensaje tiene que ser predicado, todo mundo tiene que saber. Eso es algo extraordinario, vamos a estar vivos cuando Jesús vuelva. Y Miller empezó a predicar de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad. Y mucha gente empezó a creer lo que él estaba enseñando. Pero a principios él pensaba que iba a regresar Jesús entre el otoño de 1843 y la primavera del 1844. Posteriormente, algunos de sus seguidores, estudiando las Sagradas Escrituras, vieron cómo se manejaba el asunto ceremonial, los sacerdotes, los años del jubileo, etcétera. Y entonces le llevaron: mire, hermano Miller, hemos encontrado esto. La fecha que usted dice, lo más exacto de acuerdo al calendario judío, es que sea el 22 de octubre de 1844. Y ahora Miller y sus seguidores estaban proclamando que Jesús volvía a la tierra el 22 de octubre de 1844. Miles de personas se convirtieron en diferentes lugares, en Estados Unidos, en Europa, en México, en Centroamérica, Sudamérica. Por todos lados el mensaje estaba llegando con un fervor extraordinario. Niños predicando de la segunda venida. Y finalmente llegó ese anhelado día. Quiero imaginar que el día anterior los que esperaban la venida del Señor Jesús no durmieron esa noche. Estaban leyendo las Sagradas Escrituras, repasando las promesas, cantando himnos y esperando al día siguiente que el Señor Jesús iba a volver. Tal vez muchos estuvieron atisbando en el horizonte, viendo a ver si Jesús volvía, si había alguna señal. Pero las horas empezaron a pasar. Y el sol estaba en su cenit, allá en la parte más alta. Y seguían pasando las horas y Jesús no volvía. Y algunos se empezaron a desanimar y dijeron: no, nos vamos, Jesús no vino. Son mentiras, era todo un engaño. No, hermanos, no se desanimen. Jesús vuelve hoy antes de la medianoche. El día acaba a la medianoche. Jesús vuelve hoy. Y cualquiera de ustedes que es adventista podrá decir: ¿cómo que a la medianoche? El día no se acaba a la medianoche, se acaba cuando se oculta el sol. Pero ellos no lo sabían. Nadie guardaba el sábado en ese entonces. Recuerden que Miller era metodista. No sabían la verdad del sábado. Así es que para ellos el día terminaba a la medianoche. Y siguieron pasando las horas 10, 11 y 12 de la noche. Y el Señor Jesús no volvió. Desde entonces a ese día se le conoce como el día del gran chasco. Y yo pienso que no debiera de llamarse el día del gran chasco. Debiera de llamarse el día del cumplimiento de la profecía. ¿De qué profecía? De la profecía que está en Apocalipsis 10, versículos 9 y 10. Y que dice:
Y yo, Juan, le dije al ángel, dame el librito. Y el ángel tomó el librito y se lo dio al ángel y le dijo, toma, cómelo, dicen estos versículos. Te será dulce en la boca, pero luego amargará tu vientre. Y Juan dice, y entonces yo comí el librito y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esa era una profecía de que la iglesia había de empezar. ¿Por qué? ¿Qué más dulce que saber que Jesús volvía a la tierra cuando uno está vivo? Lamentablemente, ahora lo sabemos y nos estamos preparando para recibir al Señor Jesús. Si nos preparamos, barrimos con las cosas en el supermercado por el coronavirus, pero se nos ha dicho que el Señor Jesús vuelve y estamos preparados. Después voy a hablar del coronavirus. Pero ellos sabían que Jesús volvía, era dulce en su boca, pero luego amargó su vientre, porque Jesús no volvió. Ahí estaban reunidos algunos de nuestros principales dirigentes. Estaba, por supuesto, Guillermo Miller. Estaba Urias Smith, el que escribió los libritos que muchos tuvimos en nuestras manos de Daniel y Apocalipsis. Estaba Ana, la esposa de Urias Smith. Estaba el capitán Bates, que fue el primer que siguió los principios de salud aún antes de que la señora White lo revelara. Estaba, por supuesto, Jaime White. Y estaba la señorita Ellen Gould Harmon. Ahora ustedes ya saben qué significa la G, gold, oro. Ellen Gould Harmon estaba ahí también. Algunos se desanimaron y dijeron, Jesús no volvió, aquí se acaba esto, vámonos. Pero otros dijeron, estos dirigentes, no. La Biblia no. Tenemos que habernos equivocado. Vamos a estudiar con más ánimo. Y empezaron a estudiar. Y urgía que se organizara esa iglesia que estaba surgiendo. ¿Por qué urgía? Porque sencillamente en aquel entonces un predicador tenía a veces que viajar de un lugar a otro distante, pero no había los medios de comunicación que ahora hay. No se podían conectar en Facebook, en Google o cualquier otra de las plataformas como hay ahora. Así es que viajaba días enteros para llegar a algún lugar. A veces se quedaba atorado en medio de la nieve o en medio de la nada, porque no había transporte. Cuando llegaba a aquel lugar, había alguien ahí que pudiera haber predicado. Así que había que organizarse. Había que organizarse porque los predicadores no eran pastores como el pastor que tenemos aquí en esta iglesia, que salió de UNADECA, Universidad Adventista de Centroamérica, de Montemorelos, de Andrews, de PUC, de Loma Linda, de un montón de universidades. Eran miembros de la iglesia, laicos, que predicaban por su cuenta, que tenían a veces que irse a trabajar a las grandes ciudades para sacar fondos y poder costearse ellos sus viajes y poder ir a predicar la palabra de Dios. Dejaban a las esposas a cargo de los pocos sembradíos que tenían, de uno que otro animal que estaban criando. Y eran condiciones tan paupérrimas. Y paupérrimas, por si no lo saben, esto no se los voy a cobrar, va gratis. Significa lo más pobre que hay. No se dice pobrísimo, es paupérrimo. Y eran condiciones tan paupérrimas que una esposa de uno de estos predicadores podía estrenar un vestido nuevo cada 5 años. Uno nuevo cada 5 años, porque era todo tan paupérrimo. Y ahora ¿cuántas se quejan que no tienen uno por lo menos nuevo cada 13º sábado? Había que organizarse porque algunos aceptaban la verdad que se estaba predicando y decían, yo dono mi terreno para que se construya una iglesia, y la iglesia se construía. Y luego decían, no, ya me arrepentí, ya no voy a seguir, pero como la iglesia está en mi terreno y el terreno está a mi nombre, me quedo con la iglesia, y se quedaba con la propiedad.
Así es que finalmente deciden organizarse. Y ahora tienen que buscar un nombre que sea representativo de las principales doctrinas de la iglesia. Ahora ya les había llegado el mensaje del día sábado y seguían esperando la segunda venida. Así es que deciden en 1860, 16 años después de aquella fecha del cumplimiento de la profecía, porque así había de iniciar la iglesia, deciden poner Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ustedes pueden llamar tal vez coincidencia, pero yo le llamo, como le puse al tema, origen divino. ¿Por qué? Porque precisamente en el año de 1863, cuando se forma lo que ahora conocemos como la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, es cuando la señora White recibe el mayor mensaje de salud, el mismo año que la organización de la Conferencia General de los Adventistas. Y digo el mayor mensaje de salud porque ya había recibido varios pequeños, pero en esa ocasión están en una reunión de oración en la casa de A. Hillary. Le habían pedido a la señora White que ella orara. Ya estaba de rodillas, lista para orar, cuando se acordó que su esposo había estado bastante enfermo. Así es que asimismo de rodillas se acercó hasta donde su esposo estaba, puso la mano en su hombro y empezó a orar. Y allí entró en visión. Ahí Dios le reveló cosas como las siguientes. Número 1, le reveló la importancia que tiene respirar aire puro. Número 2, le reveló la importancia que tiene el uso del agua tanto en forma interna como externa. Número 3, le reveló asuntos relacionados con el uso del tabaco, lo nocivo que puede ser. Recuerden fecha, 1863. Le reveló los efectos terribles del café. Le reveló también cuáles eran los beneficios de un régimen alimenticio conveniente, parte del tratamiento del coronavirus. Pero todavía no me toca hablar de eso. Tal vez para algunos de los que leen los libros de la señora White dirán, estos principios, ¿qué tiene de científico si lo enseñan en la escuela primaria en nuestro tiempo, pero no en los tiempos de la señora White? Y para que entendamos mejor lo que quiero decir y para que veamos qué tan adelantada estaba ella a su época, transportémonos mentalmente al pasado, a esa época, 1840, 50 por allá. En este caso, el 63, cuando recibe la mayor visión. ¿Qué costumbres se tenían? La gente que decía que estaba bien alimentada, como dirían los jóvenes ahora, super archi recontra mega alimentada, eran las personas que consumían carne y papas. Si usted comía carne y comía papas, estaba súper alimentada, según la creencia de aquel entonces. Coma ahora usted eso y después viene para que le dé algo para que pueda movilizar su intestino. ¿Ok? Pero eso era lo que ellos creían. La gente que era la más limpia de aquel entonces se bañaba una vez por semana, porque creían que entre más se bañaban, más se enfermaban. ¿Y dónde se bañaban? En una canoa, en un tronco hueco en medio de la cocina, porque era el lugar más caliente de la casa. Imagínense, después de una semana de no bañarse, cómo quedaba esa agua. Los niños se bañaban durante el verano en el chapoteadero o en el río, si no hacía frío, obviamente. Durante todo el invierno los niños no se cambiaban la ropa interior, porque creían que entre más se cambiaban, más se enfermaban.
Era necesario entonces el uso del agua. Yo sé que a algunos les gustaría volver a aquella época para no bañarse en toda la semana, pero no, ya está aquí, ya está aquí. ¿Qué más? ¿Qué más prácticas había? La gente creía en la generación espontánea. ¿Qué significa eso? Ellos creían que si yo tenía aquí un bote con basura, de ese bote iban a salir ratas e iban a salir moscas. No sabían que la rata tenía que parir las ratitas para que anduvieran allí en la basura junto con ella. No sabían que la mosca ponía huevos que luego se desarrollaban, se hacían jifas hasta que salía la mosca. Creían que salía de la misma basura. La gente creía que se enfermaban porque había malos espíritus en el aire de la noche. Así que cuando el sol se ocultaba, todas las ventanas y puertas de las casas se cerraban y la gente se encerraba. ¿Era necesario el aire puro? Por supuesto. ¿Qué más cosas existían? La gente pensaba que si una persona estaba enferma, la manera de hacer que se aliviara era sacándole la fiebre. ¿Y cómo le sacaban la fiebre? ¿Cómo le quitaban la fiebre? Número 1, utilizaban primero la cortaban. Entonces a través del sangrado que tenían, estaba saliendo la sangre caliente, le iba a bajar la fiebre. Luego utilizaban otro método que iba a mencionar hace un momento, las sanguijuelas, se las pegaban en las mismas heridas para que chuparan sangre, porque le estaba saliendo lo caliente, se iba a curar. Otro de los métodos que utilizaban era que ponían ventosas. Imagínense que este es un frasco de vidrio, tiene el grueso lo calentaban, se lo pegaban, se hacía la ampollota ahí, por la ampolla empezaba a salir el calor, otra por acá, por diferentes lugares. ¿Para qué? Para que saliera eso caliente y la gente se aliviara. Otro de los métodos que utilizaban, hacían que la gente vomitara, porque el vómito salía caliente, se iba a curar. Pero imagínense una persona que está con vómito y diarrea y le hacen que vomite más, terminan matándola. ¿Qué medicamentos utilizaban en aquel entonces? Utilizaban arsénico, que en la actualidad se utiliza para veneno de ratas. Utilizaban estricnina, que también se utiliza en veneno para ratas. Utilizaban opio, que es de donde se saca ahora la heroína y otras drogas ilícitas, y era parte de sus medicamentos. Utilizaban también mercurio, que ya en la actualidad se han retirado esos mercurios que subía a la columna de color anaranjado o rojizo. ¿Por qué? Porque se descubrió que es tóxico el mercurio, que puede dañar el cerebro, y algunos de los niños rompían el termómetro y se lo comían. Y en aquel entonces se utilizaba como remedio. Utilizaban los polvos de calomel. Por un tiempo yo no sabía qué eran los polvos de calomel, pero en una de las veces que me tocó ir a Puerto Rico, terminé de predicar en una iglesia y me tocaba predicar esa mañana en otra iglesia. Así que terminamos y yo salí antes de que cantaran el himno final, y un hermano salió corriendo atrás de la persona que me estaba guiando y de mí, y dice: doctor, hermano, no me entretenga, en 15 minutos tenemos que estar en la otra iglesia. Así caminando como va, yo le digo, y me alcanzó. ¿Sabe usted qué son los polvos de calomel? No sé la verdad. Todavía nosotros aquí en Puerto Rico los utilizamos. ¿Y para qué los utilizan? Para usarlo como insecticida en los sembradíos para matar insectos. Investigando yo después algo acerca del calomel, es un polvo derivado del mercurio también. Y eso era lo que utilizaban en aquel entonces. Así es que todavía, para que nos quede más claro cómo era el ambiente, imaginémonos a dos personas que se encuentran en aquel entonces. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pedro? Bien. Oye, supe que se te murió tu niña. Sí. ¿Y qué tenía? Tenía tosferina. ¿Cuántos años tenía? 5. ¿Y se murió? Sí. Y tosferina era una tos terrible que llenaba de membranas la garganta, y la persona finalmente ya no podía respirar y está tosiendo, le dolían los músculos del pecho y finalmente paraba de respirar y moría. ¿Y qué no hicieron nada?
Sí, le trajimos los mejores médicos. ¿Y qué hicieron? Le cortamos la frente, las plantas de los pies, el abdomen y no se curó. Le pegamos sanguijuelas, otro doctor le pegó sanguijuelas y no se curó. Otro más vino y le puso ventosas y no se curó. Otro lo hizo que vomitara y no se curó. Y por último le dimos polvos de calomel y de todas maneras se murió. Y ustedes dirán, la mataron. Y esa es la realidad. El primer presidente de los Estados Unidos murió desangrado. Eran los tratamientos de aquel entonces. Así es que lo que la señora White estaba recibiendo estaba súper adelantado a su época. Origen divino, indudablemente. Y para que entendamos a qué me estoy refiriendo, déjenme mencionar solamente unos pocos ejemplos. El primero de ellos, recuerdan que les dije que hablaba acerca de los efectos terribles del tabaco. 1863. No fue sino hasta 1999, 136 años después, cuando dos médicos norteamericanos descubrieron en el internet, 1999, una página secreta, una web page que se titulaba Código Latino. ¿Qué era eso? Los empresarios de las tabacaleras le estaban dando millones de dólares a científicos de nuestros países latinos. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Brasil, Cuba, Puerto Rico, todos esos países de habla hispana, para que dijeran que si dos personas están en un mismo lugar y una persona fuma y la otra no, ese humo de segunda mano no le hace daño a esta persona. Ahora sabemos que cada año mueren 60,000 personas fumadoras de segunda mano. Cada año. Pero había que engañar a la gente. ¿Por qué? Porque los mercados en Estados Unidos se estaban cerrando. Así es que van los millones. Tú eres científico, te conocen en tu país, a ti te van a creer. Tú di que ese humo no hace daño. ¿Y quién se lo reveló a la señora White? Origen divino. Otra de las cosas de las que ella hablaba de virus. No sé qué me recuerda esto. Que producen enfermedades en los seres humanos. En el tiempo de la señora White no se conocían los virus. El primero que se descubrió en un microscopio electrónico fue en 1935. El primero que vieron, que sospechaban que era algo extraño, todavía no tenía nombre, fue en 1915. La señora White ya había muerto. Y ella hablaba de virus que producen cáncer en los seres humanos. Todavía cuando los médicos empezaron a decir por primera vez que había virus que producían cáncer, los demás doctores les decían que estaban locos. ¿Cómo que virus que producen cáncer en los seres humanos? ¿Están locos ustedes? Ahora cualquier gente del populi, gente común, sabe acerca de virus que producen cáncer. Por ejemplo, está el famoso papiloma virus, para el cual ya hay una vacuna. Sabemos que produce cáncer de cervix, del útero, hasta de la garganta, por algunas prácticas sexuales. Está el virus del herpes simple tipo 2, que es típico de los órganos genitales y produce cáncer. Sabemos que las personas que tienen SIDA tienen un cáncer que se llama sarcoma de Kaposi. No son los únicos que lo tienen, pero ellos son los que más se destacan por tenerlo. Y están producidos por un virus. No es que el virus del SIDA o el AIDS en inglés o el VIH sea el que produce directamente el sarcoma de Kaposi, pero como baja las defensas del organismo, entonces entran bacterias y virus oportunistas, y uno de esos virus oportunistas, herpes tipo 8, y ese es el que produce el sarcoma de Kaposi.
Virus que producen cáncer en los seres humanos. ¿Y quién se lo dijo a la señora White? Origen divino. Tal vez haya entre el público algunas personas que no sepan quién es la señora White. Así que déjenme hacer un pequeño paréntesis para mencionarles quién es ella. Para nosotros como Iglesia Adventista es una profetisa inspirada por Dios. Por eso estoy diciendo que los mensajes le llegaron a ella de origen divino. Escribió miles de páginas, cientos de miles de páginas. Escribió acerca de muchos temas, pero uno de ellos, el que destaca nuestra iglesia en asuntos de salud. Precisamente de lo que estoy hablando. Ella no era una persona preparada, no había estudiado medicina o algo similar. Llegó hasta el 3er año de primaria. Allí en la escuela una compañera lanzó una piedra, no sé si a propósito o no, le pegó en la cabeza a la señora White, quedó inconsciente por un buen tiempo. Después de eso ya no pudo seguir estudiando. Así es que no terminó ni siquiera el 3er año de primaria. Y ahora dirigiendo asuntos de salud para la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque es una profeta de Dios. Cierro aquí el paréntesis. Otra de las cosas que la señora White escribió, dijo ella, hay ondas eléctricas en el cerebro. El año pasado estaba leyendo el libro de Mente, Carácter y Personalidad, si no mal recuerdo es en el tomo 2, y ahí menciona precisamente esas ondas eléctricas en el cerebro. Yo me quiero imaginar que cuando ella dijo hay ondas eléctricas en el cerebro, le dijeron, ondas eléctricas en el cerebro, Elena, ¿estás loca? Ondas eléctricas las tendrás tú de la pedrada que te dieron, pero ondas eléctricas en el cerebro, no. El primer médico que empezó a hablar de ondas eléctricas en el cerebro era un médico no adventista, psiquiatra, 1927, 12 años después de que la señora White había muerto. Y cuando él dijo eso, me imagino que sus colegas le dijeron, ondas eléctricas en el cerebro las tendrás tú, tanto loco que ves, era psiquiatra, ya se te está pegando. En la actualidad existe una rama de la medicina que se llama electroencefalografía. ¿Y qué estudia la electroencefalografía? No es el corazón, eso se llama electrocardiografía. Esto es electroencefalografía. Y hay especialistas en eso. ¿Qué es la electroencefalografía? El estudio de las ondas del cerebro. ¿Y quién se lo reveló a la señora White? ¿Origen divino? ¿O acaso es que se pirateó alguna página web? Último descubrimiento o hecho que ella mencionó. Recuerdo que todavía estaba en Costa Rica, diciembre del 2003. Estaba en la casa haciendo cosas, pero estaba la televisión encendida en las noticias. Primer impacto. Y entonces dicen, último descubrimiento científico, y iba a salir del cuarto y me regreso. Esto me interesa, yo estoy en el área de la salud y estoy yendo después de un corte comercial. Seguía haciendo lo que tenía y estaba pendiente a ver qué decían, cuál era el último descubrimiento científico. Y en cada corte comercial me iban llevando, en el siguiente y en el siguiente, y no lo decían. En ese entonces todavía estaba Milka de Llanos Soinás y María Celeste Arrarás. Y finalmente, en el último corte, antes ya salir del aire, dicen, y ahora sí, el último descubrimiento que les habíamos mencionado. Y empieza a decir una de ellas, los científicos han descubierto que aquellas personas que toman por lo menos 5 vasos de agua al día, en los hombres disminuyen los ataques del corazón en un 51%, solo con 5 vasos de agua. Y si las mujeres se toman por lo menos 5 vasos de agua al día, disminuye el riesgo de ataques del corazón en un 42%. Y yo oyendo el último descubrimiento científico,
y añade una de ellas: pero los científicos dicen que si se toman 8 vasos de agua al día es mucho mejor. Y la otra le contesta: pero eso es mucho, pero eso es lo que dice el descubrimiento científico. Y yo dije para mis adentros: ¿descubrimiento científico? Hace como 20 años que yo lo estoy enseñando. Pero qué bueno que los científicos lo descubrieron, porque yo ya lo había recibido de origen divino. Y ahora, solamente estos hechos, queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de los diferentes medios, para demostrar que el mensaje de salud que nuestra iglesia tiene es un mensaje de origen divino. Pero ahora piense usted que es por primera vez tal vez que está escuchando esto, una iglesia donde se habla de salud. Pregúntese si esta iglesia tiene ese mensaje de salud que la hace estar en el top, en la cima de la salud, como un ejemplo a nivel mundial. ¿No será que el mensaje cristiano que tienen también es el correcto? Investigue. Ahora usted tiene conexión por muchos medios, y si Dios le dice que esta es la iglesia correcta, no cierre sus oídos. Ponga atención y responda de acuerdo a lo que le está diciendo su corazón. Pero usted, mi querido hermano, que me está escuchando a través de este medio también, ¿cuántos años tiene en la iglesia? ¿Cómo manifestó, aunque sea en su pensamiento, que se siente orgulloso de ser miembro, y usted no sigue los principios de salud? También usted no cierre sus oídos. Este es un llamado que Dios le hace el día de hoy a través de su servidor para decirle: hay que volver a lo establecido por Dios. Si tuviéramos esos principios de salud, si los estuviéramos poniendo en práctica como iglesia, en forma personal, seríamos un ejemplo al mundo. No estaríamos metidos en la histeria colectiva en la que ahora estamos por el coronavirus. Pero como no seguimos los principios de salud, sabemos que nuestro cuerpo no va a responder a esas pandemias que vienen cada vez más, y estamos asustados. Pero hoy Dios te está diciendo: este es el momento de recapacitar. Piensa en lo que has estado haciendo de tu vida. Cambia. Este mensaje es de origen divino. Y tenlo por seguro, mi querido hermano, que Dios también cambiará tu vida. Oremos. Padre infinito y Dios de amor que estás en los cielos, Señor, gracias porque esta mañana has llamado a nuestra mente, porque nos has hecho recapacitar aun cuando no lo queramos, porque tu Espíritu Santo nos deja en paz y nos ha dicho: no estás actuando en la forma correcta, no has vivido los principios de salud. Es el momento de que cambies. Ayúdanos, Señor, a no cerrar nuestros oídos, a responder a tu palabra y vivir para honra y gloria de tu nombre y para testimonio de aquellos que no te conocen. En Jesús, tu Hijo amado, lo suplicamos y agradecemos todo.